Shalom a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de meditación y Kabbalah, donde vamos a estudiar algunas bases teóricas sobre la Kabbalah. Vamos a estudiar también Sefer Yetzirah y vamos a continuar con el estudio del Sidur y sus meditaciones cabalísticas. Hay en la literatura una considerable polémica respecto al término Kabbalah. La mayoría de las autoridades sostienen que viene de la raíz Kabal, que se escribe con las letras Kuf, Bet y Lamed, y esta raíz significa recibir. Abulafia va un poco más lejos y mantiene que un místico es llamado cabalista porque ha recibido. Y recibir también se escribe Kuf, Bet, Lamed, que se dice Kibel. La tradición de los profetas o de otros que la han recibido de ellos. O sea que la Kabbalah son misterios que se reciben de maestro a alumno. Como la mayoría de los cabalistas, él consideraba que su tradición era la de los profetas y daba por sentado que sus métodos eran los mismos que los profetas usaban para conseguir su elevada experiencia mística. El empleo, por ejemplo, de nombres divinos juega un papel muy importante en el sistema de Abulafia. Es esta una tradición que él veía claramente como derivada de los patriarcas y de los profetas. Así, cuando en la Torá se dice, por ejemplo, en Génesis 12, Pasuk 8, dice que Abraham invocó el nombre de Dios, la mayoría de comentarios lo interpretaron como que él hizo una tefilá, que él oró o que proclamó la grandeza de Dios. Y si nosotros nos damos cuenta, la tefilá, el rezo, tiene esos dos componentes. Tiene el componente de pronunciar el nombre, uno de los nombres de Dios o varios de los nombres de Dios, pero también, por ejemplo, a través de los salmos, proclamar la grandeza de Dios. Sin embargo, Abulafia y otros cabalistas toman el versículo literalmente, o sea, que afirman que Abraham pronunció el nombre de Dios y que mediante esta práctica pudo llegar a los niveles místicos más altos. El Sefer Yetzirah, atribuido a Abraham, parece apoyar esta interpretación porque dice: cuando Abraham contempló, él miró, vio, inquirió y entendió. Entonces luego dice: él grabó, talló y combinó, tuvo éxito y el maestro de todo, bendito sea, se lo reveló. Entonces aquí hay tres trabajos, que es grabar, que en hebreo se dice chakak, tallar, shatzaf, y combinar, tzaraf. En este párrafo, las tres palabras clave son estas: chakaj, shatzaf y tzaraf. Grabó, talló y combinó. Según varios cabalistas, estos procesos implican la manipulación de letras. Y es de aquí de donde Abulafia derivó el núcleo de todo su sistema. Unos 100 años antes, un importante comentarista llamado Rabbi Yehuda ben Barzilai de Barcelona había explicado que la palabra grabó denotaba escritura, o sea que había algún tipo de meditación que involucraba escribir. Asimismo, talló quería decir la formación de las letras, mientras que combinó indicaba que Abraham las había permutado. Muchas de las meditaciones cabalísticas son permutaciones y combinaciones del nombre sagrado, por ejemplo. Abulafia virtualmente parafrasea esta interpretación en uno de sus libros. Parece además que era bien conocida por los cabalistas. Según se reseña en el Sefer Yetzirah, el método utilizado por Abraham era primariamente el de escribir y permutar las letras del alfabeto. Esta actividad servía como un método de meditación mediante el cual alcanzaba elevados estados proféticos. Lo mismo constituye el corazón del sistema de Abulafia. Él lo llama la Kabbalah de las letras, para distinguirla de la Kabbalah de la Sefirot. Otra importante enseñanza talmúdica, a menudo citada por Abulafia, está expresada en la siguiente frase. Dice: Betzalel sabía cómo permutar, o sea, tzaraf, las letras con las que el cielo y la tierra fueron creados. Si nosotros hacemos memoria,
Tras el éxodo, en la Torá, en el libro de Shemot, fue a Betzalel a quien se le encomendó la tarea de construir el tabernáculo en el desierto. Con su capacidad mística de manipular las letras de la creación, pudo construir el santuario de modo tal que actuara como un canal para las energías espirituales de la creación. Estrechamente relacionado con ello está el hecho de que toda la creación se hizo por medio de frases o dichos. Esto tiene algo muy poderoso porque aquí estamos involucrando. Si vamos a ir a la tefilá, vamos a involucrar la visión, o sea, el sentido de la vista, la mente, el sentido de la concentración y la palabra, pronunciar palabras, o sea, durante la tefilá, durante el rezo diario, eso es lo que nosotros hacemos. Usamos nuestra vista para ver las letras, usamos la mente para efectuar alguna kavaná o alguna concentración específica, pero también utilizamos la boca para pronunciar esas letras a través de rezos, de tefilot. El Zohar dice en el libro preliminar de Bereshit que nosotros en nuestra tráquea, en nuestro cuello, tenemos 6 anillos. O sea que nuestra tráquea tiene 6 anillos. Y que cada uno de esos 6 anillos representa una de las sefirot del Zeir Anpin. Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Que cuando emitimos palabras, estamos cargando nuestra palabra con la fuerza del Zeir Anpin. Luego, también el Zohar dice que la boca tiene 32 dientes que corresponden a las letras hebreas del alfabeto hebreo. Finalmente, también el Zohar dice que la creación se hizo con 3 elementos. Se hizo con el aire, con el fuego y con el agua. Si nosotros hiciéramos un análisis de los elementos que hay en el universo, desde los cometas, los soles, los planetas, la vida en general, potencial o no potencial, en este mundo, todo lo que existe es una combinación de estos 3 elementos, agua, fuego y aire, en diferentes proporciones. De la misma manera, nuestra palabra, cuando hablamos, combinamos las 3 fuerzas de la creación. El aire está presente en las palabras que decimos, en la forma en que hablamos. El agua está presente en la saliva que hay en la boca. Y el fuego está presente en la temperatura corporal que sale de la boca, que nuestra voz tiene un aliento ciertamente cálido. Ahí está combinada las 3 fuerzas de la creación, sumado a los dientes, sumado a la tráquea. Lo que quiere esto decir es que con la palabra nosotros podemos literalmente crear universos y que la palabra también hace parte integral de la meditación. O sea, meditar también se hace hablando. Los estudiosos de la Gemara, del Talmud, dicen que una persona, para que su estudio sea válido, por ejemplo, hablando de Yeshiva, tiene que leer, pero no leer para sí mismo, sino tiene que leer en voz alta. Entonces el Bakul Yeshiva toma su libro de Gemara, lo pone en la mesa, lo abre, y al mismo tiempo que está leyendo en voz alta, porque eso prefigura y trae bendición el hecho de pronunciar las palabras del Talmud, las palabras de la Gemara. Y aquí nos está dando el ejemplo, la Torá, con un estudiante, con un miembro del pueblo del clan Israel llamado Betzalel. Dice, sabía cómo permutar las letras, o sea, tenía el conocimiento de las letras hebreas. Entonces fue el que se le encomendó la tarea de crear el tabernáculo. Y luego aquí nos dice que estrechamente a esto, a la creación del puente entre los mundos superiores y este mundo, está el hecho de que toda la creación se hace con palabras. En cada estadio de la creación del universo, la Biblia presenta el hecho con la frase, y Dios dijo. O sea, si vamos a Génesis,
a estudiar los dichos de la creación y Dios dijo, hágase la luz, y Dios dijo tal cosa, y Dios dijo, sepárense las aguas, que la palabra está presente ahí, es constitutivo dentro del acto de la creación. Y lo que nos está revelando esto es que la creación por consiguiente tuvo lugar mediante palabras. Pero las palabras a su vez están hechas de letras. Y por lo tanto las letras del alfabeto hebreo son los ladrillos más básicos de la creación. En consecuencia, si un individuo sabe cómo manipular correctamente las letras del alfabeto hebreo, se encuentra en disposición de usar las mismas fuerzas espirituales que trajeron originalmente el universo a ser. Por eso es que la tefilá tiene tanto poder, porque estamos manipulando un set de energía muy complejo y que está diseñado para producir cambios en el universo, cambios en la realidad. Abulafia encuentra un indicio de esto en un versículo de los Salmos, el Salmo 18, Pasuk 31. Dice, el camino de Dios es perfecto, la palabra de Dios es permutada. Entonces dice, el camino de Dios es perfecto, perfecto se dice tamim, y luego dice, la palabra de Dios es permutada, y la palabra permutada se dice serufaj. Aunque en este versículo la palabra serufaj puede interpretarse como significando también algo refinado o algo purificado, Abulafia la emplea en el sentido del Sefer Yetzirah, en donde significa mezclada o permutada. Esto también está indicado por la palabra tamim, que indica una experiencia espiritual y un estado de iluminación. En otro lugar, Abulafia establece que la misma permutación de letras sirve como prueba o refinado para el iniciado. Del modo en que un individuo permute las letras se puede conocer la naturaleza de su ser más íntimo. Miren, se los digo por la experiencia que he tenido. Entre uno más se involucra en la tefilá y hace parte de la tefilá, y entre más uno se fusiona con la tefilá, uno siente también el alma más refinada. ¿Cómo se siente? Es difícil de explicarlo, pero uno siente cambios en su vida como si uno no fuera la misma persona, como si uno hubiera tenido una transformación radical desde adentro, obviamente que para bien. Se tiene así un método de meditación completamente nuevo. En vez de cantar una palabra una y otra vez, como por ejemplo en las meditaciones orientales, que las meditaciones orientales se dedican únicamente a decir la misma palabra una y otra vez, y le llaman a eso mantras, aquí en el judaísmo, en la cábala, se escribe la palabra y se permuta y mueve cíclicamente las letras de todas las formas posibles. Según el iniciado, va prosperando a estados cada vez más altos. Deja de necesitar escribir, de hecho, las letras, ya las puede permutar verbal o mentalmente. En nuestro caso, por ejemplo, escribir las letras es leerlas. O sea, una persona al comienzo, cuando empieza a rezar en hebreo, antes de pensar en nombres de Dios y antes de pensar en permutaciones o en elevaciones o en saber en cuál de los cuatro mundos está cuando está rezando, la persona lo primero que hace es tratar de leer el hebreo, tratar de no equivocarse con la fonética, tratar de tener la lengua fluida, de no entorpecer la pronunciación, ¿sí? O sea, al comienzo, para nosotros poder entrar al Sidur, es un proceso difícil porque pues uno no nació con hebreo a la mano, entonces le toca desde cero. Baruch Atamonai Eloheinu melech haolam, y pues un rezo, cuando nosotros empezamos, un rezo normalmente puede durar una hora, hora y media, porque es lo que podemos hacer. Pero poco a poco, cuando el alma va recibiendo y va recibiendo ese rezo y el alma se va compenetrando con el Sidur, ya uno pronuncia más fluido y más rápido, más rápido, más rápido. Al punto que incluso hay personas que su shaharit es de 25-30 minutos, con todo y meditaciones, o sea, haciendo todo el proceso que estamos diciendo aquí, de, como dice el Sefer Yetzirah, tallar
grabar y combinar. Y progresivamente esto es una iniciación a niveles cada vez más superiores, que implican el uso de nombres divinos. Va a llegar el momento donde la persona ya su sidur común y corriente ya no es suficiente. Ya necesita buscar un sidur cabalista. Y en el sidur cabalista hay ya meditaciones dentro del rezo. Eso pasa. Se atribuye a Abulafia un manual completo sobre los diversos métodos para manipular las letras, y otros miembros de su escuela escribieron libros similares. Pues nosotros no creo, dudo mucho que lleguemos a ese punto de hacer nuestros propios yihudim, hacer nuestras propias permutaciones. Quizás nosotros lo que podemos llegar en un sentido realista es a estudiar las permutaciones que ya existen y poderlas aplicar en un rezo cotidiano. Otra palabra relevante con los dos significados es rakhav, que se escribe resh, kaf, bet. La palabra rakhav significa cabalgar o montar, pero que tiene también una connotación de unir, lo cual es especialmente significativo, puesto que rakhav es la raíz de la palabra merkabah. La merkabah es una carroza, y uno que hace en la carroza, montar la carroza. Denotativa esta palabra merkabah de las más altas experiencias místicas. Como Abulafia señala, esta tiene también la connotación de sujetar y combinar, y por consiguiente el misterio de la merkabah implica la combinación de letras, palabras y nombres divinos. En este sentido, interpreta Abulafia la frase el que mira a la visión de la merkabah. La palabra visión se escribe sefillat. Él afirma que el significado de esto era conocido por los sabios a través de una tradición de los profetas. Nuevamente, prácticamente que la Kabbalah viene de los profetas, según este planteamiento de Abulafia, y consistía en la inserción de una letra en otra, de una palabra en otra, de un nombre divino en otro. Las personas que han tenido sidur cabalista, como por ejemplo el más popular, aunque no es fácil de conseguir, pero es el más popular, que es el sidur del pobre, ahí van a darse cuenta que el nombre Yud Kei Vav Kei se escribe de una manera bien particular. Se escribe Yud Kei Vav y la última G está alargada, y dentro de la G, ahí adentrico, como insertado, está el nombre de Amonai, Aleph Dalet Nun Yud. Y eso tiene unos significados muy profundos, de que la persona que lee el nombre de Dios de esta manera está conectando Keter con Malhut constantemente. Cada una de tales combinaciones, Merkabah, une el poder de los nombres divinos, las sefirot y las letras. Cuando éstas influencian a un individuo, le dirigen en la formación de todas las permutaciones posibles. Puesto que su esencia está sellada en esas permutaciones, al individuo que mira, ve y entiende, le es entregada toda clase de sabiduría. Cuando se mira a tales de forma apropiada, se puede ver toda la creación. Es como si uno estuviera mirando a un espejo en el que ve su propia cara y la de todos los que pasan por allí. Abulafia escribe que cuando el poder del influjo comienza a manifestarse y a revelarse al que mira en el espejo, las letras y las sefirot empiezan a aparecer ante él como relámpagos. Esto también lo dice el Zohar, que el conocimiento divino aparece como luces. Es como la visión de las carrozas, de las chayot, del profeta Ezequiel. Dice Ezequiel 1, versículo 14, las chayot corrían y volvían como la visión del relámpago. Este es también el significado de lo que el Sefer Yetzirah dice, 10 sefirot de la nada. Su visión es como la del relámpago. La palabra visión se dice safiyah. Es un término con una connotación especial de profecía y visión mística. Aunque Abulafia consideraba que el método de la sefirot era diferente del que él enseñaba, que era el método de las letras, pues recordemos que dentro de este sistema hay uno que es el de las letras hebreas y el otro es de la sefirot. Sin embargo, mucho tuvo cuidado de no enfatizar este camino. Pensaba que si se meditaba en las sefirot era muy fácil verlas como entidades independientes
introduciendo con ello un elemento de pluralidad en una unidad absoluta del dominio divino. Esto a su vez podría llevar a la adoración de la Sefirot, que no, o sea, no es recomendable y se podría generar idolatría. Y según al menos una fuente cabalística, este fue el primer paso que acabó desembocando después en corrientes paganas que apropiaron, sobre todo corrientes paganas que sobre el siglo XVII y XVIII, muy posterior a todo esto, empezaron a tomar los símbolos de la Kabbalah para mezclarlos con su idolatría. Por ejemplo, hablamos de los masones, de los rosacruces y de los templarios. Y pues crearon una especie de pseudo Kabbalah corrupta. Entonces ellos no querían que eso sucediera, aunque al final pues sucedió. Abulafia continúa hablando del nivel supremo, que es la corona. La palabra corona es Keter. Y Abulafia nota que si se invierten las letras, se obtiene Karet. O sea que la misma palabra Keter puede significar también Karet, que significa cercenado. Así, cuando un individuo intenta alcanzar el nivel supremo de la corona, si no es merecedor de ella, puede terminar siendo cercenado. Espiritualmente, Abulafia, por tanto, advierte en los términos más enfáticos que el que intente penetrar en los misterios debe prepararse adecuadamente y que no se debe pretender entrar sin estar plenamente familiarizado con todas las necesarias introducciones. Por eso es que este curso de meditación empezó primero con las 3 raíces del sufrimiento y que yo espero que cada uno las esté trabajando y esté trabajando sobre sí mismo en un proceso de corrección interna profunda. Porque si no, la mente, cuando una persona que intente hacer meditación cabalística y que todavía tenga residuos de raíces de sufrimiento muy profundos, pues la puede pasar mal en los mundos superiores. Una advertencia especialmente fuerte va dirigida contra el diletantismo espiritual. El que penetra en los misterios por capricho, sin preparación, puede resultar destruido tanto psicológica como espiritualmente. Y a esto yo le agregaría a la persona que, por ejemplo, quiere meditaciones cabalísticas únicamente por peticiones personales, para que le vaya bien, para que consiga dinero, para que tenga pareja. O sea, no se puede utilizar este conocimiento con fines egoístas, porque eso puede generar daños en el alma. Al pronunciar esta advertencia, Abulafia escribe al no iniciado y dice: tu mente resultará perturbada, tus pensamientos confundidos y no hallarás modo de escapar de las ensoñaciones de tu mente. El poder de la imaginación te arrollará, haciéndote concebir muchas fantasías completamente inútiles. Tu facultad imaginativa se hará más fuerte, debilitándote el intelecto, hasta que tus ensueños se arrojen a un gran mar. No tendrás la sabiduría para poder salir de él y te ahogarás. O sea, advierte de que antes de intentar conseguir estos estados superiores hay que primero captar con el intelecto los misterios de la Kabbalah. Y pues yo digo algo más aún. Yo tengo una visión de la espiritualidad, sobre todo pues con respecto a lo que es la Torah. La Torah se tiene que poder estudiar y trabajar desde 3 dimensiones diferentes. Y las quiero explicar. Hay una dimensión que es la dimensión mística, hay una dimensión que es la dimensión teológica y hay una dimensión que es la dimensión humanista. La dimensión mística es a la que todo el mundo acude porque a todo el mundo le gustan los secretos de la Cábala, los mundos superiores, los nombres de Dios, la Sefirot, los secretos del cielo, toda esa parte oculta que hay por debajo de la Torá, que hay dentro de la Torá. Eso es muy atractivo, pero hay mucha gente que se queda únicamente en la parte mística. Y esos que se quedan solo en la parte mística es lo que le pasa según la advertencia de Abulafia. Dice, tu mente resultará perturbada. O sea, cuando la gente empieza solamente a pensar en cosas místicas, se puede volver supersticiosa, se puede volver paranoica
que ay, se abrió una puerta sonó y piensan que es una entidad, que es un bicho, que es lo que sea. Y a todo le quieren encontrar una explicación cabalística profunda. Todo el tiempo están pensando y actuando dentro de lo místico. Y dice, el poder de la imaginación te arrollará, haciéndote concebir muchas fantasías completamente inútiles. Estar teniendo visiones que no llevan a nada, por ejemplo, cuando se presentan visiones y visiones. La mente se puede afectar, en realidad eso pasa. Entonces, para que eso no pase, hay que estudiar las otras dos dimensiones de la Torah. Está la dimensión mística, listo. Pero está también la dimensión teológica. La dimensión teológica es estudiar el Musar, y pues yo digamos que bajo este precepto me voy a comprometer a estudiar más Musar con ustedes, más ética, a estudiar Torah propiamente, Torah de Rashi, por ejemplo, estudiar comentarios de Rashi que nada tienen que ver con la dimensión mística, pero que le enriquecen a uno mucho el conocimiento de la Torah. O sea, la Torah también hay que aprenderla a estudiarla en la dimensión de Peshat, para entender todo el contexto histórico de la Torah, cómo funcionaban los sacrificios, cómo funcionaban las cortes de justicia, cómo funcionaban un montón de cosas. Y luego de que uno ya tiene fuertes bases teológicas, estudiar la parte humanista, que la parte humanista está en el Midrash, puede ser, y sobre todo y principalmente, que es mi gran lucha con todo este proceso, cómo yo hago que un libro de hace más de miles de años, 3000 y piquito de años, no, si les digo más, porque si lo tomamos desde la creación misma, desde antes de la creación la Torah existía, estamos en el año 5782. Un libro que existía espiritualmente hace 5782 años. ¿Cómo lo aplico yo en mi vida? ¿Cómo lo aplico yo en mi cotidianidad? En el trabajo, en el transporte, con mi familia, con mis amigos, con mi pareja. Cuando uno cumple con esas tres dimensiones de estudio, uno está evitando esta advertencia de que todo se vuelva mística, todo se vuelva esoterismo, todo se vuelva secretos, mundos superiores y por ende fritera. Que la gente se obsesione con este conocimiento y solamente desde lo místico. Hay que estudiar todas las dimensiones de la Torah. Hay que estudiar Pirkei Avot, hay que estudiar Midrash, hay que estudiar Tanaj, hay que estudiar Humash. Y pues voy a empezar como a equilibrar las cargas en ese sentido también. Porque si no, la mente tiene esa capacidad de que se puede perder en un laberinto también. Incluso la gente que es fanática religiosa le pasa eso. Saliéndonos un poco también de la parte del judaísmo. Los religiosos fanáticos les pasa este proceso, que su mente se pierde en los símbolos y se desconectan de la realidad, se desconectan de lo concreto y no saben aplicar todo lo que enseñan en sus cultos o en sus iglesias, aplicarlo a un contexto real y no se ve una transformación real. Tal vez yo no les he explicado este punto, pero la mente tiene 8 circuitos. Hay un modelo para entender las dimensiones de la mente y es el modelo de los 8 circuitos. 4 circuitos mentales del ser humano están despiertos y se van desarrollando a lo largo de la vida. Y estos primeros 4 circuitos están ligados a la relación con el mundo físico, a la relación con los demás y a la supervivencia. O sea, netamente materiales. Los otros 4 circuitos del cerebro están, por así decirlo, apagados. Y la Torah lo que busca es poco a poco, gradualmente, sin sobresaltos, ir despertando poco a poco estos otros 4 circuitos del cerebro. Para que suceda,
para que sucedan cosas como que con el poder de la palabra una persona manifiesta algo, o con un estudio de Torah, o con una tefilá, cambien la realidad, hay que ir despertando estos cuatro cerebros, o estos cuatro circuitos. El jardín del Edén alude a los misterios últimos. La Torá relata que después de que Adán pecara y fuera expulsado, el jardín fue protegido con una espada flamígera o la llama de una espada giratoria. Esto está en Génesis capítulo 3, pasuk 24. Según Abulafia, él explica que el modo en que gira la espada depende de la preparación del individuo que intenta entrar. Si éste es digno, aquella espada se convierte en el espejo mediante el que él percibe, pero si no lo es, la espada lo va a quemar y lo va a cercenar por el fuego y por el filo de la espada. El que supervisa la espada e impide la entrada a los indignos es un ángel que se llama Meta, palabra al final, Tron. La espada giratoria en sí es la rueda o ciclo del intelecto. Abulafia escribe que las letras utilizadas por el iniciado están grabadas en la órbita del intelecto, y es mediante esta rueda como se percibe lo trascendental. La fuente de su visión es el Palacio Santo, que es el centro preciso de esta rueda. La esfera del intelecto tiene el poder de viajar a través del dominio espiritual, que es el dominio del intelecto puro. Cuando se empieza a penetrar en este dominio, se puede trepar la esfera giratoria del intelecto como si esta fuera una escalera. ¿Sí se acuerdan de la escalera de Jacob? Bueno. Al ascender, de hecho, los procesos pensantes del individuo son puestos de revés y toda su percepción es alterada, de modo que no retiene nada del estado mental normal. Por ejemplo, una persona que se sueña que sube por escaleras es una buena señal. Que subir por escaleras es que la mente está subiendo niveles. En cambio, si la persona sueña que baja escaleras, quiere decir que está bajando niveles, que tiene que tener cuidado, que tiene que mantenerse. Entrar en tal estado de conciencia puede ser extremadamente peligroso. Abulafia escribe que, abro comillas, uno debe alterar completamente su naturaleza y su personalidad, transportándose de un estado de sentimiento a un estado de intelecto, del sendero de la imaginación a uno de fuego ardiente. En caso contrario, se encontrará con sus visiones alteradas, sus procesos pensantes demolidos y sus ensueños confundidos. La esfera es lo que refina y prueba, y respecto de ella dice la Escritura, una refinería, esto es de Proverbios capítulo 17, pasuk 3, una refinería es para la plata, un horno es para el oro, pero Dios prueba el corazón. Dice al final, Dios prueba el corazón. Siempre se los he dicho a todas las personas. No se trata de cuán perfectas hagas las misbot, se trata del corazón con que las hagas. No se trata de cuán perfecta es la tefilá, se trata del corazón con el cual la persona hace la tefilá. Y por supuesto, para llegar a estados superiores de conciencia, primero hay que trabajar desde abajo. No obsesionarse con querer ser como Abulafia o como los grandes cabalistas y pues tratar de subir a donde no debemos por ahora subir. Con estas palabras cerramos esta primera parte del estudio. Vamos a proceder a estudiar Sidur. Nos quedamos en... Bueno, ya estudiamos lo que son las 18 bendiciones, el Netilat Yadayim, 18 bendiciones, Birkat Torah, estudiamos también Adon Olam y ahora vamos a estudiar el Talit, porque luego de que hemos hecho Netilat Yadayim, Birkot Shahar, bendiciones de la Torah y Adon Olam, es el momento de colocarnos el talit. En el caso de los hombres, las mujeres no están obligadas, no tienen sobre sí el precepto del talit. Lo que la mujer se coloca es una cobertura para el pelo, pero esto no requiere ningún tipo de tefilá. El talit es un manto que se coloca sobre los hombros por encima de la ropa. Este rodea a la persona que lo usa como si fuera una capa espiritual protectora de iluminación. El talit tiene una característica y es que tiene 4 esquinas
Y las cuatro esquinas tienen unos flecos que se les llama tzitzit. Las cuatro esquinas del talit con sus tzitzit nos conectan a los cuatro confines del universo. Aquí hay un misterio que pues dentro del judaísmo se debate muchísimo y es que el talit es una, digamos, es como que para muchos cabalistas es una evidencia de que la Tierra no es redonda, sino que es plana y que el universo tiene cuatro confines. También es una indicación del nombre de cuatro letras, Yud, Kei, Vav, Kei, por eso son cuatro tzitzit. También es una indicación de protección por los cuatro puntos cardinales. Cada uno de los tzitzit nos protege por todos los cuatro puntos cardinales. También los tzitzit son las direcciones hacia las cuales va dirigida la tefilá, lo que quiere decir que la persona que se pone talit se cubre con esta energía y a la vez todos sus rezos van dirigidos hacia los cuatro puntos y hacia los cuatro confines del universo. Entonces, las cuatro esquinas del talit con sus flecos nos conectan a los cuatro confines del universo y al nivel cuántico de nuestro mundo, ayudándonos a obtener el control sobre nuestra vida. El talit nos conecta con la luz circundante, que es el potencial de nuestra alma. Generalmente, solo los hombres casados lo usan debido a que la energía despertada por el talit se manifiesta a través de la conexión del hombre con su esposa. Cuando hay un matrimonio judío, una jupá, es el regalo que la mujer le hace al novio, la novia al novio, es el talit, justamente. Entonces, cuando el hombre se pone el talit, es como si la mujer también se lo pusiera. La mujer por eso no necesita talit. Y un secreto más, el hombre que se pone talit todos los días en sus plegarias, se está colocando un manto de protección de todas las energías astrológicas adversas que pueda haber en el universo durante ese día. Entonces va a quedar como invisibilizado de las energías negativas. Cabalísticamente, el talit cumple con un tikkun, que es el tikkun de la parte externa del mundo de Yetzirah, o sea, de la sefirá de Netzach, Hod y Yesod. La bendición que se hace al usar el talit es el tikkun de la luz circundante y usar el talit es el tikkun de la luz interior. O sea, la persona que se pone su talit se está cargando, así como cargamos el celular cuando se nos descarga para que tenga batería, el hombre que se pone talit está cargándose de luz interna y de luz circundante al mismo tiempo. Y ahora vienen los tefilín, que son las filacterias o las correas que se pone el hombre, unas correas negras, una que se pone en un brazo y otra que se pone en la cabeza. Es muy fácil de identificar porque son unas correas de cuero que tienen unas cajitas negras cuadradas, que una cajita también va en el bíceps del brazo y la otra cajita va sobre la cabeza en la coronilla. Los tefilín actúan como una antena que atrae energía espiritual, la cual le permite al usuario atar, dominar y controlar sus deseos egoístas y transformarlos en deseo de recibir para dar y compartir. Y también el tefilín, la persona que usa tefilín, tiene algo más adicionalmente, y es que de la misma manera que para nosotros tener internet en nuestro hogar, tenemos que conectar un módem y ese módem tiene que tener cierta capacidad para poder tener bajada y subida de datos. Pues eso es el tefilín para nosotros los hombres. El tefilín es la subida y bajada de datos del mundo superior, o sea, nos conecta directamente con los mundos superiores, mucho más que una persona que no usa tefilín. Pero aquí hay otro misterio. La persona que vaya a rezar con tefilín, preferiblemente en un 90%, debe ya tener circuncisión, debe tener Brit Milá, para que el circuito energético esté completo. O sea, que es un logro gigantesco en la espiritualidad de un hombre que está en el judaísmo.
Usar tefilín con circuncisión. O sea, es una señal prácticamente de ser parte del pueblo de Israel y tener dominio sobre las demás naciones. Entonces, como les dije anteriormente, hay un tefilín para el brazo. Los que escriben con la mano derecha usan el tefilín en el brazo izquierdo y los zurdos usan el tefilín en el brazo derecho. El propósito de atar el tefilín en nuestra mano y brazo es superar el deseo de recibir para sí mismos que existe en nuestro corazón. El tefilín me ayuda a atar la fuerza gravitacional del lado izquierdo, transformando nuestro deseo de recibir para sí mismos en el deseo de recibir para dar y compartir. La persona que se coloca el tefilín en la mano está haciendo también absolución, o sea, es absuelta en los mundos superiores de cualquier tipo de asesinato que haya hecho en vidas pasadas principalmente. O sea, porque pues yo sé que en este mundo o en esta encarnación es muy difícil encontrar una persona que haya asesinado y que quiera entrar a la Torah. Pero de pronto nuestra alma en vidas pasadas sí asesinó. El tefilim de la mano absuelve a la persona que se lo coloca de asesinato. Y es el ticún del aspecto externo del mundo de Briyá, así como el talit es el aspecto externo del mundo de Yetzirah. Y una cosa más, en el brazo, cuando la persona se va a colocar el tefilín en el brazo, tiene que darle al brazo 7 vueltas. 7 veces tiene que darle la vuelta alrededor del brazo. Estas 7 veces corresponden a Seir Anpin y Malhut. Gesed, Geburah, Tiferet, Netzat, Hod, Yesod y Malhut. O sea, que la persona que se coloca el tefilim en el brazo está atrayendo toda la luz del árbol de la vida a través de Seir Anpin y Malhut. Y luego está el tefilim de la cabeza. El tefilim de la cabeza absuelve el orgullo. Y el tefilín de la cabeza es el ticún del aspecto externo del mundo más elevado de Atzilut. Entonces, el talit es Yetzirah, el tefilín del brazo es Briyah y el tefilín de la cabeza es Atzilut. Ahí están integrados todos los mundos del árbol de la vida. La bendición es el ticún de la luz circundante y la postura del tefilín es el ticún de la luz interna. Para la postura del tefilín pues hay una serie de reglas y de alajot que pues ahorita no voy a entrar a estudiar eso porque si no se nos da pues una clase de 2 horas. Según el Zohar, el creador, cuando la persona se coloca el tefilim, el creador también se está colocando en el mundo superior tefilim. Es una alegoría del Zohar, no es que literalmente esté siendo así. Lo que quiere decir esto es que se adorna la creación con 4 iluminaciones que son Jochma, Binah, Gesed y Geburah. Hasta aquí voy a dejar el tema del talit y el tefilim, porque pues luego hay que hacerle un amarre al tefilim en la mano, pero pues no es el momento de hacerlo, simplemente que quiero ir en el orden del rezo cotidiano. Listo. No sé si lo expliqué en un audio anterior. Igual, pues no está de más volverlo a explicar cuantas veces sea necesario. La plegaria matutina, Shaharit, está compuesta de tal manera que uno va ascendiendo los 4 mundos. ¿Cuáles son los 4 mundos? Volvamos a repasar según lo que hemos estudiado en la dimensión interna. Asiyah, Yetzirah, Briyah y Atzilut. Entonces, Asiyah son los preliminares de la tefilá. O sea, ahorita estamos todavía en el mundo de Asiyah. Y el mundo de Asiyah comprende Birkot HaShahar, Birkat Torah, Talit, Tefilim, comprende la lectura de la atadura de Itzhak, comprende la lectura de los Korbanot, del pequeño Shema, del Ketoret y también el mundo de Asiyah, Odu, el Nekamot, Aromimha y hasta que llegamos al Salmo 67.
que ya llegaremos al estudio, es el salmo que se parece a la menorá. El mundo de Yetzirah empieza cuando decimos Baruch Sheamar. Entonces, cuando decimos Baruch Sheamar, ahí ya nuestra conciencia salió del mundo de Asiyah y subió al mundo de Yetzirah. Entonces, desde Baruch Sheamar hasta Yishtabach. Cuando decimos Yishtabach Shinjalanu Akenu Amele Agadol Bekados Bosmai Wareski Lejal Nae Adan Yohinu Leojebelojebeto Nomboet, y se dicen 13 atributos Shilba Jajale Besimbra. Bueno, ya llegaremos a ese punto. Cuando empezamos las bendiciones del Shema, que son desde Yotzer hasta el final del Shema, y las bendiciones posteriores al Shema, todo eso es el mundo de Briah. Hacemos el mundo de Briah, las bendiciones anteriores al Shema, el Shema propiamente dicho, y las bendiciones posteriores al Shema. Y cuando hacemos la Amida, a la Shemon Esre, estamos en Atzilut. Ese es el orden de ascensión de la conciencia dentro de los 4 universos en el rezo matutino. Entonces uno tiene que tener conciencia. Al comienzo es bueno que uno en el Sidur, que uno tenga con un marcador, marque. Hasta aquí llegamos, estamos en el mundo de Asiyah. Luego vamos al mundo de Yetzirah. Luego vamos al mundo de Briah y luego vamos al mundo de Atzilut. Yo les iré pasando las meditaciones que hay que hacer para ir escalando la conciencia de nivel a nivel a nivel. Pero por ahora es mejor entenderlo así. Todavía estamos en el mundo de Asiyah. Y dentro del mundo de Asiyah están, ya para ir terminando, un rezo que se llama Harini Mekabel. Dice: un hilo delgado y débil no puede levantar un cofre lleno de tesoros. Sin embargo, cuando tenemos numerosos hilos delgados, formamos una soga. O sea, que cuando nos unimos con el resto del mundo mediante un compromiso de amar a nuestros semejantes, podemos jalar los tesoros espirituales más grandes, aunque no seamos dignos ni lo suficientemente fuertes para lograr esto de manera individual. Hareni Mekabel sirve para eso. O sea, que si yo no tengo el mérito para pedir lo que yo necesito o lo que yo quiero, a través de Hareni Mekabel, Alay Misbat, Aser Shel Behaptali Hakamoja, Behareni Etkol Echad, Mi Bnei Israel, Kenafshi Mordi, Behareni Mesamen Pe, Sheli Lehit Palel Ibnei Mele Amalahim Akadobrehu. Con esta plegaria, Hareni Mekabel, yo estoy pidiéndole a Hashem que me una al mérito de los que sí tienen mérito. O sea, que yo vaya en el mismo avión de los grandes Adikim. Que me cuenten como parte de ese mérito. Que por el mérito de los que sí son más grandes que yo, se me puedan conceder las cosas que estoy pidiendo a través de la tefilá. Luego de hacer Hareni Mekabel está la atadura de Itzhak, la Akedah de Itzhak. Al recitar este verso que describe a Yitzhak siendo atado por Abraham, conectamos con el poder de la misericordia. De manera simultánea, también atamos nuestro juicio hacia los demás como parte de nuestra limpieza interior y recibimos ayuda para atar los pensamientos negativos de personas que vienen con juicio contra nosotros. O sea, nosotros tenemos que entender que la atadura de Itzhak tiene muchos secretos cabalísticos. Por un lado, es una atadura física. O sea, cuando atamos a Itzhak representa la sefirá de Geburah. O sea que Abraham es Gesed, Itzhak es Geburah. La atadura de Itzhak representa a Gesed, la misericordia, atando la Geburah, el juicio. O sea, que sea más importante la misericordia en mi vida que los juicios sobre mi vida. Ese es el primer misterio de la atadura. El segundo misterio, que había un decreto del cielo. Y el decreto del cielo era que había que sacrificar a Itzhak. Y eso era decreto del cielo y punto, se acabó. Hay que hacerlo. ¿Qué hizo Abraham? Revocó ese juicio o revocó ese decreto celestial.
Y por eso Isaac no fue sacrificado al final, sino que apareció un chivo expiatorio y fue el primer corbán que ofreció Abraham, el primer sacrificio. No fue su hijo, fue un corderito. Lo que quiere decir esto es que a través de la atadura de Isaac nosotros podemos pedirle al cielo que sean revocados todos los juicios que haya en nuestra contra, que no sabemos cuáles son. Ya lo he explicado en clases de Humash. No sabemos cuáles son. Tampoco podemos decir, es que yo tengo esta situación en mi vida porque yo me merezco, porque yo soy culpable, porque no sabemos. Pero sí podemos quitarnos de encima decretos negativos a través de la lectura de la atadura de Isaac. Recitar cada día la porción relacionada con la atadura de Isaac nos permite expiar todos nuestros pecados y crear un escudo de protección contra toda enfermedad, el cual cancela la muerte de la humanidad. Si una persona que quiera cancelar decretos negativos respecto a su salud, mucha concentración en la atadura de Isaac. Hay que ponerle mucha intención y mucha cabana hacia este poderoso rezo. Luego viene un rezo que se llama Ribono Shel Olam. Ribono Shel Olam que Moshe Kabas Abraham Avinu et Rahamav Latzot Rezoham Shalem. La luz nunca se puede revelar sin una vasija. Cuando decimos el Ribono Shel Olam, esto nos ayuda a construir nuestra propia vasija personal para atraer luz, la luz misma que Abraham generó en virtud de sus acciones. O sea, que cuando decimos Ribono Shel Olam, estamos ampliando nuestra vasija para recibir más bendición. Muchas veces no es que la bendición no pueda llegar o no quiera llegar, es que la persona no tiene la vasija para recibir esa bendición. Es igual que yo querer meter el oro del fuerte Knox de Estados Unidos en una maleta chiquita. Pues por más de que yo quiera, por más de que estén dispuestos a entregarme todos esos lingotes de oro, no va a haber forma de que me los lleve todos en una maleta chiquita. De la misma manera, muchas veces la persona tiene un montón de deseos, de peticiones, de anhelos, pero no tiene la vasija para recibirlos. Recitar Ribono Shel Olam amplía la vasija a través del alma. Luego, no, esto lo voy a dejar para el próximo audio porque en el próximo audio vamos a profundizar sobre los 13 atributos de misericordia que aquí a partir del próximo audio aparecen por primera vez en el Sidur, que son, para ir de pronto dando un pequeño spoiler, los 13 atributos son 13 virtudes o propiedades que reflejan 13 aspectos de nuestra relación diaria con el Creador. Y en este rezo que sigue, nosotros los podemos activar, prácticamente sin recitarlos, solamente con tenerlos presentes en el momento de recitar la siguiente plegaria. Cualquier duda, pregunta, inquietud, por favor, el grupo es de ustedes. Yo estoy ahí pendiente de cada uno en la medida del tiempo que yo tenga, pero siempre respondo. Espero que esta clase haya sido de provecho, que les haya gustado, que les haya aclarado y que puedan seguir agregándole más cabana al rezo diario antes de meternos en permutaciones de nombres dentro del rezo. Les deseo que tengan una excelente semana con Refuah Shelema, Parnasá, Atzlajá, Briut, Shalom Bait, todas las bendiciones en todo y nos estamos escuchando en el próximo audio. Shalom, shalom para todos.